Corrupción significa soborno o cohecho, significa perversión o vicio, significa alteración de la forma o estructura de algo. Cuando algo se corrompe, se está alterando en su sentido original. Es decir, tiene una forma, se corrompe, es que se pierde su originalidad. Y esto es, por ejemplo, con un alimento. Tú, por ejemplo, coges un alimento, tienes un alimento, no sé, un calabacín. El calabacín tiene sus funciones, pero se corrompe cuando lo dejas mucho tiempo, cuando no lo cuidas, cuando pasa el tiempo y no lo has usado, pues el calabacín le empieza a salir eso que llamamos moho, empieza a tenerlo por ahí, se empieza a quedar flojito, ¿verdad? Entonces, ahí ya se corrompió. Entonces, cuando algo se corrompe, ¿saben qué pasa? Que ya no sirve. Cuando el calabacín se corrompe, ya no sirve. Entonces, lo que tenemos que ver es que no podemos permitir que nuestras vidas se corrompan y que nosotros también dejemos que nuestras vidas no sirvan. Entonces, cuando hablamos de la corrupción, que es un tema que está siempre en nuestros días, corrupción siempre hubo y corrupción siempre habrá, lamentablemente. ¿Por qué? Pues mira, la corrupción es pecado. Y la corrupción es la manifestación de la lejanía de Dios. Así que siempre va a haber corrupción. Uno pudiera decir, bueno, es que la corrupción además en nuestro tiempo es mayor que... Mira, ¿sabes que siempre hubo corrupción? Lo que pasa es que hoy, pues gracias a los medios de comunicación, muchas cosas se conocen y se ponen en conocimiento y puedes decir, oye, pues esto es corrupción. Pero hay un montón de cosas en las que podemos ver corrupción. Hoy el texto que meditaremos, podemos ver a algunos que también estaban corrompidos. Y tal vez pueda haber esta corrupción en los personajes, tal vez pueda haber la corrupción en otros, pero te pregunto, ¿hay corrupción en ti? ¿O tú eres puro y sin mancha? ¿Hay corrupción en ti? A principio, pues uno podría decir, no, yo creo que no tengo corrupción en mí. Pero vamos a examinar si realmente es así. Solo un ejemplo. En una ocasión alguien estaba criticando al gobierno y la corrupción y esto y patatán. Y entonces yo, que conozco un poquito su vida, le hice algunas preguntas, ¿no? Entonces las preguntas eran, oye, mira, tú en lo que te dedicas, cobras un salario, ¿no? Sí. Pero a veces haces algunos trabajos extras, ¿no? Sí. Y esos trabajos extras que tú realizas, ¿haces factura a las personas a las cuales se los haces? Dice, no. Digo, pues entonces eso también es corrupción. ¿Cómo? Hombre, pues si tú no haces factura y no estás cobrando el IVA y no pagas el IVA al gobierno, eso se llama corrupción. Pero ¿cómo va a ser corrupción? Y además, ¿cómo me puedes comparar con aquellos que roban? Digo, es que tú estás corrompido en el nivel donde estás. Si estuvieras en el nivel donde ellos están, también estarías corrompido. A veces miramos la corrupción de los otros, pero a veces no miramos la corrupción nuestra. Pensamos en que otros son corruptos porque roban mucho dinero, pero no pensamos en que nosotros podemos ser corruptos. Y no solamente estamos hablando del dinero, puede ser en tráfico de influencia, puede ser en poder, puede ser en un montón de cosas. Y eso es lo que vamos a meditar hoy. Vamos a ir al texto que hoy lo vamos a hacer dejando por medio los versículos del 3 al 9, que los veremos la próxima semana. Así que hoy vamos a meditar en los versículos del 14, versículos 1 y 2, y esa frase no sé por qué está ahí, la siguiente tampoco, vete al texto. Ahí. Vale. Creo que no las eliminé del power anterior. Vale, vamos a estos dos versículos y también al versículo 10 y versículo 11. Dice así el texto, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo prenderlo, por engaño y matarlo, pues decían, no en la fiesta, de modo que no se haga alboroto en el pueblo. Esos son los versículos 1 y 2, los versículos del 3 al 9 es cuando una mujer se acerca a Jesús para ungirlo. Lo veremos la próxima semana. Y después del 10 al 11 dice que entonces Judas, enlazándolo con lo anterior, ¿verdad? Porque los líderes principales querían matar a Jesús. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarlo y en un momento oportuno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.
Danos la oportunidad de acercarnos a ella con responsabilidad y, Señor, en el sentido de que podamos responder a tu demanda, Señor, sin mirar a otros, sino mirando en lo más profundo de nuestro corazón, examinándonos a nosotros y queriendo, Señor, dar lo mejor de nosotros para adorarte a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Es interesante porque el antónimo de corrupción sería honradez o integridad. Entonces, si no quieres ser corrupto, tienes que ser honrado, tienes que ser íntegro. Es algo que cuesta, y es verdad. Y viendo el pasaje que acabamos de leer, vemos en estos dos relatos el complot contra Jesús de parte de las autoridades religiosas, pero también la decisión de traición de un hombre que estaba cercano a Jesús. Fíjate que es interesante que tiene que estar lo suficientemente cercano como para que haya una traición. Generalmente las personas que nos traicionan son personas que están generalmente lo suficientemente cercanas como para poder cometer la traición porque saben las debilidades. Y Judas conocía un montón de debilidades de Jesús o conocía un montón de cosas que Jesús hacía y que Jesús entendía. Entonces él las reveló en torno a eso. Los principales sacerdotes y los escribas tomaron la decisión de arrestar a Jesús en secreto porque no se atrevían a hacerlo en público. Tenían temor a las multitudes que aclamaban a Jesús y que cada vez que Jesús decía algo o hacía algo, pues le seguían. Ellos no querían hacer un disturbio o no querían provocar una sublevación o no querían que la gente se pusiera en contra de ellos. Así que dijeron, no lo hagamos ahora, hagámoslo más tarde, pero para no hacerlo en la fiesta de la Pascua. Pero claro, vieron la oportunidad porque Judas se ofreció a entregarlo. Y entonces dijeron, bueno, pues a lo mejor no deberíamos pasar esta oportunidad, lo hacemos en sigilo, lo hacemos tranquilamente, lo intentamos hacer de manera que la gente no se entere, pero todo el mundo supo lo que allí pasó. Es verdad que muchos eran los seguidores y era fácil que la gente se enterara, los seguidores de Jesús. La fiesta de la Pascua que menciona el versículo 1 y el versículo 2, al igual que la de los panes sin levadura, eran fiestas diferentes. La Pascua era una de las mayores fiestas y era el día grande del pueblo de Israel. Era una de las fiestas importantes a tener en cuenta. Tal vez, y se guardaban en el sábado. Y la de los panes sin levadura no era tal vez de esas fiestas principales, pero una de las fiestas que se tenía que guardar y que se debía cuidar. Así que en la fiesta de los panes sin levadura no se debía hacer ningún trabajo. No se podía permitir que nadie trabajara, pero sí que se podía hacer alguna cosa si era para interés público o para cuidar o velar por alguna situación. Así que todo el pueblo de Israel celebraba la Pascua. Todo el pueblo de Israel tenía que conmemorar la salida de Israel de Egipto. Este era un mandamiento y era parte de la vivencia religiosa de todos aquellos que estaban o que pertenecían a la nación de Israel. Así que de todos los lugares, de todos los judíos que estaban dispersos por todas las partes del mundo, venían a Jerusalén, al menos para un judío que estaba fuera de Jerusalén, al menos una vez en la vida, tenía que venir a Jerusalén para participar de la Pascua allí. Por tanto, te puedes imaginar que en esta última semana de Jesús, la ciudad de Jerusalén estaba a rebosar de gente. Había gente por todos los lugares. La gente además abría sus casas para hospedar a los que venían de fuera. Las ciudades alrededor se llenaban de gente también. Habían gentes en los caminos. Todo se preparaba porque era la fiesta importante en Jerusalén y del pueblo de Israel. Así que la Pascua es importante de cara también a entender lo que va a suceder. Porque ya estamos encontrando los acontecimientos finales de la crucifixión de Jesús y tenemos que entender qué es lo que va a pasar. Hasta el día de hoy, Pesach, que es el nombre con el que se conoce la Pascua, es la cena solemne que se hace después de la puesta del sol, el día 15 del mes hebreo de Nisan. Y en conmemoración, como dije antes, de la liberación de las tribus de Israel que iban por el desierto, que vivían, antes de ir por el desierto, que vivían en Egipto y que tenían que salir de la opresión del imperio egipcio. ¿En qué consiste la Pascua? La Pascua es recordar algunas cosas, pero específicamente es
comer el cordero o el cabrito que se había previamente sacrificado en el templo aquella misma tarde, el día 14 de Nisan. Ya que mientras los romanos, como todos los gentiles y hasta el día de hoy, la mayoría de las naciones, miran el calendario o el horario desde la medianoche hasta la medianoche del día siguiente, para el pueblo de Israel el día consistía en la salida del sol y el atardecer. Así que ahí estaba entre la puesta del sol y de puesta de sol a puesta de sol. Y esto se basa en un relato del libro de Génesis, en el relato de la creación, donde se nos dice que en cuanto a cada día creado, fue la tarde y la mañana un día. Así lo va diciendo el relato del texto de la creación que Moisés va contando. Así se repite con todos los demás en el relato de la creación, uno tras otro, excepto el séptimo día, donde dice que acabó Dios en el séptimo día y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Y del séptimo día no se da una conclusión, por cuanto se trata de una figura bellísima de la gracia y el favor de Dios, de la suspensión del trabajo y del mundo venidero. Separa todo para poder adorar a Dios y además de eso recuerda algo que está por venir. Entonces Israel lo vinculó al recuerdo de la creación, pero también a la liberación de la casa de Israel, de aquella casa de servidumbre, donde habían estado como esclavos durante muchísimos años. Así que Jesús, el Mesías, en la simbólica fiesta de la Pascua, de la conmemoración de la salida de Israel de Egipto, es cuando el libertador de la humanidad hace la obra completa en la cruz, obedeciendo al Padre lo que le había encargado. No era casualidad, no era que Judas pasaba por allí y ofreció entregar a Jesús. Tenía sentido que Jesús muriera en ese tiempo para que el pueblo de Israel y toda la humanidad pudiera entender que solo en Jesús, solo en Cristo, está la verdadera libertad de la esclavitud al pecado, de esa separación de Dios y la necesidad de encontrarse con ese Dios vivo y real. Jesús no murió en la Pascua, no murió en ese tiempo por casualidad, sino porque ahora la verdadera Pascua es Jesús. Ese es el sentido. Y en los versículos 10 y 11 podemos ver esa traición específica. Ahora, ¿por qué traicionó Judas a Jesús? ¿Qué fue lo que reveló Judas a los principales sacerdotes para poder entregarlo? Y aquí entramos en las conjeturas, en las suposiciones. Muchos dicen una cosa, muchos dicen otra. Pero vamos a intentar ver por qué Judas quiso traicionar a Jesús. Si Judas, el traidor, hubiera dicho que Jesús se definió como el Mesías delante de las autoridades, entonces, ¿por qué no declaró Judas en el juicio? Podía haber sido uno de los testigos. Podía haber dicho en el juicio, traemos un testigo que dice que Jesús dijo que era el Mesías. Pero Judas no fue al juicio a testificar. Lo más probable es que Judas solo dijera a los principales sacerdotes el lugar y el momento oportunos para poder arrestar al maestro de una manera discreta y sin tumultos. Eso era lo que querían los principales sacerdotes en el versículo 1 y 2. Lo que querían era arrestar a Jesús de manera que no se hiciera, por ejemplo, en el templo. Porque Jesús había estado toda la semana en el templo. Había estado enseñando en Jerusalén toda la semana y podían haber ido allí a arrestarle. Pero sin embargo Judas le dice dónde es el lugar donde ellos siempre se reúnen, que es el huerto de Getsemaní, donde a veces tenían ese tiempo de intimidad con Dios, o por lo menos Jesús lo tenía mientras los discípulos dormían. Así como algunos que a veces se me duerme aquí. Así que no te me duermas, por favor. Pero tal vez también Judas pensaba, bueno, iré a entregar a Jesús, sé dónde él ora. Y a lo mejor lo que quería evitar era que los discípulos se enteraran, porque esto podría traer dificultades a Judas frente a los discípulos. Pero una vez que le traicionó, ya las dificultades ya las tenía. Porque evidentemente le iban a considerar un traidor.
Juan 18:2 nos dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿Entendéis por qué quiso entregarle? ¿Entendéis por qué le entregó? Parece como si Judas también tratara de forzar a Jesús a mostrar sus atributos divinos, a mostrar que era Dios y a dar a conocer abiertamente que Él era el Mesías. Recordad que hasta ahora Jesús solo lo había dicho veladamente 2 veces y se lo había dicho a sus discípulos. No lo había dicho abiertamente a todos. Y siempre que hacía un milagro o siempre que hacía algo, siempre enviaba, ve, cuenta los tuyos, pero no cuentas a nadie más. Pero la gente que hacía, divulgaba. De los labios de Jesús, en el Evangelio de Marcos hemos visto que solo 2 veces Jesús dijo que Él era el Mesías. Así que es posible que Judas no aceptase la idea de un Mesías que tenía que cumplir la misión de siervo sufriente. Ya hemos hablado de eso. Jesús lo contó a sus discípulos. Esa necesidad de que el Mesías sufriera, padeciera y entregara su vida por cada uno de los hombres y las mujeres de esta humanidad. Lo hemos leído hace un par de semanas cuando conmemorábamos la Semana Santa y el Día de Resurrección, cuando hemos leído el capítulo de Isaías 52 y 53, que nos hablan explícitamente de qué sería lo que Jesús haría. Ese es el siervo sufriente. Hay 4 textos en Isaías que hablan acerca del siervo sufriente. Y ese es uno de ellos. Y entonces tal vez Judas no quería esperar, no quería entender que Jesús padeciera solamente como siervo sufriente, como Jesús les había enseñado. Y durante la Pascua los sentimientos se exaltaban. La gente no solo celebraba una fiesta religiosa, sino que allí la gente se exaltaba hasta tal punto de pensar, bueno, pues así como Israel fue liberado de Egipto, así también Israel va a ser liberada de los romanos. La gente se exaltaba con facilidad. Y es posible que todo aquello también, sabiendo el pasado de Judas, que era un hombre que pertenecía a un grupo delictivo y a un grupo que quería sublevarse contra el Imperio Romano, es posible que todo aquello avivara en un momento determinado el corazón de Judas para decir, voy a entregarlo, voy a ver si reacciona, a ver si... O tal vez él esperaba otra vez que aquello que Jesús le había contado fuera como una de aquellas fábulas, pero que realmente Jesús fuera a seguir el político, que viniera a derrotar al Imperio Romano. Tal vez Judas le decepcionaba la idea de ese Mesías y no del libertador político. Tal vez quería provocar al Señor a una revolución física y no espiritual, a coger las espadas en la mano en vez de pensar que el Espíritu de Dios podía obrar. Por eso Judas, ya prácticamente, aunque a veces todavía con ellos, y veremos que celebrando la Pascua con ellos, con todos los discípulos y con Jesús, Judas ya no estaba con el grupo. Judas venía así, estaba ahí, pero ya su mente, su corazón ya estaba lejos, porque él ya estaba enfocado en otras cosas. Así que abandona el grupo para poner fin a un proyecto que conduciría a muchos a la derrota. Ese era el pensamiento de Judas. Porque si dice que era un líder que iba a morir, eso sería una derrota. Los líderes que pelean no mueren, al contrario, permanecen. Y la gente va en torno a él. Y posiblemente Judas pensó que todo aquello era una derrota. De hecho, fue una derrota a primera vista. Pero al tercer día Jesús resucitó. Y aquellos discípulos, ya no Judas, pero aquellos discípulos pudieron entender que la resurrección de Jesús empezaba a cobrar algún sentido, aún a pesar de toda la confusión inicial. Y cuando 40 días después vino sobre ellos el Espíritu Santo, pudieron entender lo que Jesús les había enseñado durante todo aquel tiempo. Judas ya no estaba. Judas seguía pensando en el levantamiento contra Roma. Se comportó como un corrupto porque alteró lo que Jesús realmente quería alterar, lo que Jesús realmente tenía que venir a hacer. Pero también se comportaron como corruptos y traidores aquellos que decían ser parte de una élite religiosa que decían estar en comunión o en intimidad con Dios, que eran los líderes religiosos. El corazón de ellos estaba lejos de Dios, tanto el de los líderes religiosos como el corazón de Judas. Su corazón no estaba pegado a Dios. La acción de Judas nos deja ver algunas cosas. Nos deja ver que hay codicia. Y en Mateo 26 nos dice que Judas preguntó a las autoridades qué precio estaban dispuestos a pagar. Y
le dijeron 30 piezas de plata. En Juan se nos dice que las autoridades habían pedido información de que le dijeran a Jesús dónde estaba para poder arrestarlo, porque no querían hacerlo en un lugar público. Se había puesto precio a la cabeza de Jesús y Judas lo sabía. Entonces, pues para que se lo llevara otro, pues ya me lo llevo yo. Judas quería conseguir aquella recompensa. Otra cosa que podemos ver en Judas es los celos. Los celos hacia los demás discípulos. Los celos hacia aquellos que estaban siempre cerca de Jesús. De hecho, cuando fue entregado Jesús y fue allí al monte, estaban los discípulos con él. Aquellos tres íntimos seguros, Juan, Pedro y Jacobo. Estaban allí con él y estaban allí participando con él. Eso sí, recordemos, dormidos. Pero estaban allí. Pocas cosas pueden arruinarnos la vida a nosotros y a otros tanto como los celos. La envidia. En el momento en el que Jesús está compartiendo la última cena con sus discípulos y tal vez ve que Juan está más cerca de él. Sin embargo, Jesús le acusa que mete la mano conmigo. Los celos. Otra cosa que tenía Judas era ambición. Hemos visto cómo los 12 pensaban acerca del reino en términos terrenales. No era una cosa solamente de Judas, pero todos fueron entrando en Berea, en camino, ¿verdad? Todos fueron entrando poco a poco, entendiendo lo que Jesús decía, por lo menos lo aceptaban. Y aunque también Pedro se rebeló contra Jesús diciendo, jamás te pase una cosa así, jamás vas a morir y jamás te van a cogerte. Y Jesús lo reprendió, ¿os acordáis? Pero todos ellos sabían o soñaban con una posición elevada en ese reino terrenal. Y Judas tiene que haber sido así. Por lo tanto, él empezaba a pensar en esa ambición personal de lo que tendría o de lo que haría. Y llegó a darse cuenta de lo tremendamente equivocados que eran esos sueños de grandeza material, porque Jesús les había mostrado otra realidad. Y bien puede ser que en su desilusión, el amor que había sentido por Jesús alguna vez se hubiera convertido en odio. ¿Por qué haber sacrificado 3 años de mi vida siguiendo a este hombre si no va a hacer lo que esperaba que él hiciera? Podía haber pensado pues que todo aquello no sirvió para nada y por eso la reacción, otros textos nos dicen que que Judas actuó ya tomado por un espíritu demoníaco. Judas se asoció con Jesús no tanto para ser su seguidor, sino para usar a Jesús para realizar sus planes y deseos de su propio corazón ambicioso. Y lejos de rendirse a Jesús, quería que Jesús se le rindiera a él. Y cuando vio que Jesús seguía su propio camino, el camino de la cruz, Judas se indignó hasta tal punto que lo traicionó. Cuando Judas vio el resultado de su acción, sintió arrepentimiento, volvió a los principales sacerdotes y les devolvió las 30 monedas de plata. Precio de sangre. Y después de aquello nos dicen otros textos del Nuevo Testamento que Judas fue y se ahorcó. Judas no pudo con su propia corrupción, con la conciencia de su propia corrupción. ¿Y qué de nosotros, iglesia? Es fácil mirar el texto bíblico y es fácil acusar a los principales sacerdotes, es fácil acusar también a Judas, pero todos tenemos algo de corrupción también en nosotros. Y saber esto nos ayuda a entender que por esa necesidad de tener corrupción y de ser cambiados, por eso Cristo también vino. Vino y murió en la cruz para también que nuestra corrupción fuera quitada. Esa es la razón. Así que el deseo de dinero y del poder puede llegar a ser algo tan terrible y cegar a la decencia, a la honradez y al honor. Judas quería dinero, Judas quería poder. Nosotros queremos poder, queremos dinero, queremos posiciones. Y en base a eso estamos dispuestos a alterar nuestra condición inicial,
¿Queremos nosotros también alcanzar ciertas cosas pasando por alto otras? Pues como hijos de Dios no podemos hacer eso, porque si hiciéramos eso, entonces estaríamos diciendo que lo que Dios nos dice que tenemos que hacer no vale. Y eso se llama desobediencia. Puedes hacer lo que no se te... aquellas cosas en las que no tendrías escrúpulos con tal de obtener lo que quieres. Pues hay gente que actúa así, pero un hijo de Dios no puede actuar así. No podemos corromper lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay una clase de ambición que pisotea el amor y el honor y todas las cosas encantadoras para alcanzar el fin que se ha propuesto en su corazón. Hay gente que pasa por alto todas esas cosas con tal de alcanzar lo que quiere. Así que no acusemos tanto ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los escribas, ni a los herodianos y a Judas, y mirémonos a nosotros mismos. La corrupción salpica en nuestro tiempo a la política, a la empresa, a las relaciones personales, a la familia. Y déjame decirte algo más. Afecta también hasta la fe. Había líderes religiosos corruptos en el tiempo de Jesús. En nuestro tiempo también hay líderes que se llaman religiosos que también son corruptos. Son corruptos porque se venden al dinero. Son corruptos porque se venden al sexo. Son corruptos porque se venden a la fama. Pero esas son las consecuencias de una primera cosa. ¿Saben el qué? La lejanía de Dios. Se han alejado de Dios y por eso se comportan como corruptos. Si queremos evitar la corrupción, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios para alejarnos de la podredumbre. Donde está el Señor hay luz. Donde están las tinieblas hay oscuridad. Donde está el Señor hay poder. Donde están las tinieblas hay derrota. Donde está el Señor hay victoria. Donde están las tinieblas no lo hay. La corrupción es la manifestación de nuestra lejanía de Dios. Si nos estamos comportando como corruptos o desobedeciendo al Señor, si vivimos una vida hipócrita, es muestra de que no estamos cerca de Dios. Cuando ya tomamos decisiones, cuando hay gente que me cuenta y dice, voy a hacer esto, pero tú sabes que esto va en contra de Dios. Sí. Pues entonces estás mal con Dios. No, no me juzgues. No, si no te juzgo. Tú dices que quieres desobedecer a Dios y no te juzgo. Y estoy haciendo una lectura de la realidad. Pero si tú estás lejos de Dios. Cuando uno está en esa situación de desobediencia, es que el corazón ya se alejó. Y lo que hay que hacer es traerlo otra vez al Señor. Ojalá Judas se hubiera dado cuenta de que él no tenía que tomar esas actitudes y lo hubiera hecho a tiempo, pero ya era tarde. No dejes que sea tarde para tu vida. No debo dejar que sea tarde también para la mía. Y a todo el que está al frente de una iglesia, pastor, anciano, diácono, servidor, ministro, llámese como quiera. Acerque su vida cada día al Señor. Y a los que en esta iglesia servís, acercad cada día vuestras vidas al Señor para que no haya corrupción. Lamentablemente, hoy uno se entera de unas cosas que a veces son buenísimas, pero a veces uno se entera de unas cosas que de verdad, que ¿para qué? Pero esta semana me he enterado de un caso de corrupción. Y es dos familias pastorales en el que uno de ellos y otro de ellos pues se unen siendo infieles al otro. Y eso es corrupción. Y no estando contentos con eso, ¿qué pasó? Pues que ahora vamos a acusar también a los demás pastores y vamos aquí a montar eso. Mira, es tan sencillo como reconozco que he pecado, pido perdón y necesito restauración. ¿Hay alguno entre nosotros que haya corrompido su vida? Pues la Biblia dice que hay oportunidad para todo aquel que peca de una restauración. Yo creo en la restauración, iglesia. Creo que las personas necesitan reconocer su pecado y tener una oportunidad para la restauración. Ahora, si alguien dice, no, yo me quedo aquí en mi corrupción porque estoy cómodo, oye, pues allá tú con tus consecuencias.
No se puede restaurar aquello que no se quiere restaurar. No se puede recomponer aquello que renuncia a ser recompuesto. Pero lo que sí quiere ser recompuesto, claro que hay que hacerlo. Pero, y dices tú, Señor, ayúdame. ¿Crees que Dios no quiere ayudarte? El secreto está en que nosotros tenemos que ponerle nuestra voluntad. La voluntad que siempre negamos o con la que siempre decimos, no, es que no puedo, es que no quiero. Me encantó ayer el ejemplo de que Mabel en una de las plenarias, en el retiro, compartió. Si alguien está a punto de ver pornografía delante de la televisión, ¿verdad? O delante del ordenador, estaría ahí a punto de darle al clic. Pero imagínate que una persona, pero que ya esa persona dice, no, es que no puedo evitarlo, es que soy dependiente de esto, de cuatro. Y si una persona se pusiera al lado del que está en el ordenador, con una pistola en la cabeza, y le dijera, si aprietas el botón te pego un tiro, y además estuviera convencido de que el que lo está diciendo se lo va a hacer, ¿crees que apretaría el botón para la pornografía? La voluntad, el deseo. A veces echamos la culpa al diablo de todos nuestros males y muchas veces la culpa es dentro de nuestro corazón, de nosotros mismos. La particularidad del pecado es la soberbia y el núcleo del pecado es la independencia. El corazón del pecado es el deseo de hacer lo que nos gusta y no la voluntad de Dios. Eso es lo que caracteriza al diablo, a Satanás, al maligno, llámale como quieras, y representa todo lo que opone a Dios y no se quiere someter a Él. Todo lo que se opone a Dios lo hace de esa manera. Y ese era el espíritu que había encarnado a Judas. Nos sobrecoge Judas, ¿verdad? Pero pensémoslo de nuevo, la codicia, los celos, la ambición, el deseo dominante de salirnos con todas en todas nuestras tareas, en todas las cosas que emprendemos, ¿son diferentes en alguna manera a las que se dieron en Judas? No traigo hoy una acusación, sino una evidencia sobre que hay posibilidad de que estemos corruptos. Iglesia, es tiempo de acercarse a Dios para que esa corrupción se vaya. Samuel, eres un pesado, Samuel, como la copa de un pino. Ya lo sé. Lee la Biblia, hora devocional, ADN, discipulado, la celebración, la reunión de adolescentes, Mira, nosotros solo ponemos herramientas para que cada día puedan acercarte al Señor. Si tú usas las herramientas o no, eso es problema tuyo. Yo no estoy en tu casa ni estoy por el rabillo de la cerradura mirando si lo haces o no lo haces. Eso es problema tuyo, es tu crecimiento, es tu cercanía a Dios. Porque si no lo haces, ahí está tu protección. Es que no he podido leer la Biblia, oye, estás tomando malas decisiones, ahí lo tienes. Te lo puedo decir más alto, ya no te lo voy a decir más claro. No puedo, no tengo tampoco más argumentos. Estas actitudes eran las que hicieron a Judas traicionar a Jesús y estas son las que siguen haciendo que muchos le traicionen. Debemos ser cristianos con el deseo de vivir la verdad en humildad y en integridad. Y debemos alejarnos del deseo de alterar lo que Dios entregó en pureza y santidad. Somos responsables de vivir un evangelio genuino, de entregar el amor puro de Dios a muchos también que lo necesitan. Primero lo vivo yo y también cuando lo vivo ya lo estoy entregando. No hace falta hacer esfuerzos sobrenaturales, hay que entregarlo simplemente con los momentos que lo vives. Es necesario vivir fuera de la hipocresía. Lo que esperamos de Dios nos marcará en lo que nosotros hacemos. La negación de Dios nos hará ir en contra de Él. Negar su palabra nos hará desobedecer. Hoy no se juzga al corrupto, pero sí se invita a la cercanía a Dios, para que la corrupción se vaya, se difumine. ¿Estás listo para abandonar la corrupción y agarrarte a la pureza de Dios? ¿Estás listo para decir,
Tengo que dejar la actitud que tengo, lo que hago, para acercarme más al Señor. ¿Estás listo para decir, Señor, reconozco que he fallado, necesito tu restauración? ¿O estás en la determinación de decir, voy a seguir como estoy? Pues eso también es corrupción. Y es la manifestación de la lejanía de Dios. Iglesia, acerquémonos confiadamente a Dios. Acerquémonos plenamente a Él. Y si vives todavía en la corrupción del pecado sin haberle dado a Jesús la oportunidad de que sea tu Señor y Salvador, hoy en este día te hago una invitación para que le sigas. Y para que digas, renuncio al pecado, me arrepiento de mis pecados, confieso que Jesús es el único y suficiente Salvador que mi vida necesita. Si es así donde estás, levanta tu mano y dile, Jesús, yo quiero seguirte, me arrepiento de mis pecados. Te seguiré solo a ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga.